Realmente la profesión de seguridad y salud del trabajo se está volviendo en que tenemos que hacer indicadores para todo, para el sistema de gestión, para el plan estratégico de seguridad vial, y en este caso pues no es la excepción. Si ustedes ven mi canal de YouTube, ahí yo tengo un software que les permite administrar todos los indicadores. Pueden entrar, registrarse y ustedes pueden solo adquirir, el módulo tiene, ese software es modulativo, es decir, que viene por módulos. Entonces usted puede escoger solamente el módulo de indicadores, ¿sí? Y lo oprimen y solamente compran ese módulo, ¿sí? El software tiene aproximadamente 13 módulos, pues solamente compran el módulo de indicadores, porque la verdad eso se está volviendo casi que inmanejable para alguien que está manejando todo eso, para una empresa de más de 100 trabajadores. Manejar indicadores de los programas se está volviendo algo inmanejable, ¿sí? Bueno, aquí les traigo un ejemplo de los indicadores que ustedes pueden manejar para el programa de protección contra caídas, ¿sí? Entonces, si usted es una persona independiente, pues usted puede basarse en este cuadro. Ya les voy a decir cada uno con el propósito de que ustedes puedan tomar nota y los puedan ver. Indicador, cumplimiento de los objetivos del programa. Entonces, si hay unos objetivos, pues tiene que haber un indicador o de que pues me diga, bueno, si estamos cumpliendo con los objetivos del programa. El responsable de hacerle seguimiento o de estructurarlos o de esto es el coordinador de seguridad y salud del trabajo. Pero pues ustedes pueden determinar, pero pues es el de seguridad, ¿sí? Inventario de tareas en alturas. ¿Quién es el responsable de hacer eso? El coordinador de seguridad y salud del trabajo. ¿Qué, qué mano de responsabilidades que tiene ese cargo? Bueno, programa del cumplimiento de permisos de trabajo. Aquí está incluso el método de cálculo, número de permisos de trabajo ejecutados sobre número de permisos de trabajo planeados por 100, ahí me va a dar un porcentaje, y el responsable, el coordinador de trabajo en alturas, ¿sí? Acuérdese que ha pasado, hay coordinadores de seguridad y salud del trabajo que son jefes, pero han tenido que delegar esta estructuración a un subalterno porque ellos por temas de salud no pudieron hacer el curso de coordinador y no los avala para que firmen el programa, ¿sí? Entonces, ojo con eso, si usted es coordinador de seguridad y salud en el trabajo de una empresa, jefe de seguridad o gerente, pero no pudo hacer el curso de coordinador de alturas, no está avalado para administrarlo. Programación y cumplimiento de los permisos, este fue el que ya vimos. Inspección y mantenimiento de EPPs, acá está pues el método de cálculo, también el coordinador de seguridad. La frecuencia, estas son unas frecuencias que pues acá se mencionan. Aquí define la empresa esas inspecciones, cada cuánto se van a hacer. Cobertura de exámenes médicos ocupacionales de las personas que están avaladas, que hacen trabajos en altura, cuántos se han mandado a hacer exámenes y cuántos se han mandado a hacer curso de formación. Vea, es el siguiente, curso de formación, estos dos van muy enlazados. ¿Quién es el responsable? El coordinador de seguridad y salud del trabajo, ¿sí? Cobertura de los trabajadores certificados en trabajo seguro en altura. Y aquí ponen ustedes una meta, vea que todo está como por encima del 90%. Ponen una meta ahí, que yo tenga más del 90% con cobertura, me siento bien, pero ustedes pueden colocar acá 100%. Esto es una muestra, esto es como algo que ustedes pueden tomar como base. Si usted está prestando este servicio de manera independiente, puede basarse con esto y usted estructura sus indicadores y lo mete dentro del programa y ya hace su entregable, ¿sí? Si en la cotización mencionó, voy a entregar que dentro del programa estén los indicadores entregados, pero gestionados es otra cosa. Si usted se va a responsabilizar dentro de la cotización que va a gestionar todo esto, pues el precio varía, ¿sí? Por eso es que es tan importante que las mismas personas del gremio no dañen el mercado. Hay gente que venga, yo le hago el programa, ¿cuánto? Le ponen un precio muy bajito y entregan un Word por ahí que consiguieron y reciben la plata, pero lo que hicieron fue dañar el mercado. ¿Listo? Bueno, este es el módulo de indicadores. Esta es una base orientativa, pero ustedes pueden meter todos los indicadores que ustedes quieran. ¿Cuántos
cuántas inspecciones hemos, todos los indicadores que a usted, pero estos son los bases para poder tener estructurado su programa de protección contra caídas.